¿Cómo están todos? Les damos la bienvenida al curso de cultivo in vitro. Mi nombre es Iván Boris Camacho Rojas, magíster en ciencias en la materia de biotecnología. El tema de hoy es el cultivo in vitro y como tal vamos a ver algunas generalidades y algunas cuestiones importantes sobre la materia. Comenzamos. El cultivo in vitro se caracteriza por un elemento que tienen las plantas llamado totipotencialidad. La totipotencialidad es la característica que tienen los vegetales de que a partir de una célula vegetal pueden generar plantas completas. Y el que propuso esta teoría fue Haberland en 1902. Lastimosamente, Haberland no ha llegado a demostrar la hipótesis por respecto a la división celular y los medios de cultivo que empleaba tampoco tenían algún tipo de regulador, así que eso hacía que sus plantas no puedan desarrollarse de manera adecuada. Como nosotros podemos observar en la imagen superior de la derecha, tenemos el esquema de una violeta africana donde realizando pequeñas secciones, ya sea del peciolo o de parte de la hoja, mediante una esterilización y una inserción al cultivo de tejidos podemos tener una planta completa, ¿no? Eso se debe gracias al proceso de la totipotencialidad. Eso se puede hacer mediante técnicas de micropropagación, como también se puede hacer mediante una organogénesis somática. Ya más adelante les voy a mostrar una imagen al respecto. Fue hasta 1934 que White pudo mantener en forma ilimitada el crecimiento de raíces en medios líquidos a partir de ápices de tomate. Entonces White ha sido como que el precursor de los medios de cultivo ya en 1934, donde continuó el crecimiento de estos ápices. Dentro de la totipotencialidad podemos observar que hay varias partes y no solamente tiene que ser un pedazo de hoja, puede ser parte de un fruto joven, puede ser un embrión, puede ser una flor, puede ser una raíz, etcétera, etcétera. Y mediante las técnicas de cultivo in vitro, estos pueden generar ya sea embriones o ya sea órganos directamente de la hoja hasta completar una planta entera. Acá podemos observar el proceso de totipotencialidad, cómo comienza en una hoja simple de alguna planta. En este caso está generando una especie de raicillas pequeñas y si plantamos esta hoja, pues empezará a generar brotes y una planta completa a partir de las células obtenidas en ese lugar. En esta imagen podemos obtener cómo se puede sacar una planta a través de un meristemo, ¿no? Se va extrayendo el meristemo ya sea con la ayuda de un estereoscopio y posteriormente hacemos el cultivo del meristemo en una solución que tenga los elementos necesarios y vemos cómo ésta va formando los órganos y, bueno, posteriormente las raíces y luego aclimatándola tenemos una planta hija. En esta imagen podemos observar en un artículo científico lo que nos muestra parte de lo que es una organogénesis somática. Entonces, cuando ponemos un pedazo de hoja o cualquier otro órgano o tejido vegetal, este va formando una especie de callo y este callo va diferenciándose hasta formar una nueva parte de la planta y posteriormente se generará la planta completa de forma natural. En esta otra imagen podemos observar algo llamado embriogénesis somática y este es el procedimiento por el cual en vez de ir para adelante vamos para atrás. No se hace una diferenciación, se hace una dediferenciación, por lo cual estas nuevas células que se van formando también van haciéndose callos, pero si ustedes observan van tomando primero una forma embrionaria, redonda, cigótica, posteriormente va tomando una forma de corazón y más adelante va tomando una forma de tipo torpedo y posteriormente logrará ser la planta completa. Cuando hablamos de cultivo in vitro tenemos que tener en cuenta algunas características. Por ejemplo, es un conjunto heterogéneo de técnicas que presentan en común el hecho de que un explante se cultiva asépticamente en un medio artificial de composición química definida y se incuba en condiciones ambientales. Esto quiere decir que el medio de cultivo, como podemos observar aquí en la imagen, tiene soluciones naturales, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, hormonas para el desarrollo y crecimiento de las plantas, ¿no? No solamente puede servir para propagación de plantas, puede servir para cultivo de protoplastos,
para germinación de algunas semillas, puede servir para el cultivo de hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces es un medio sustituto al que normalmente el organismo que estamos tratando de producirlo va a tener. Y bueno, todo esto tiene que llevarse a condiciones controladas. Generalmente en el laboratorio tenemos las condiciones de la cámara de crecimiento que pueden oscilar entre 20 a 25 grados centígrados, una luminosidad de 16.000 lux o un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad, ¿no? Considerados los días largos para un crecimiento y desarrollo aceptable de las plantas, de los microorganismos, etc. Aunque todas esas cualidades que les he mencionado pueden variar dependiendo del microorganismo. En el caso de bacterias, hongos, estos no necesitan tanta luminosidad, más bien necesitan cierto periodo de oscuridad, etcétera, etcétera. Entonces, en función al individuo con el cual estamos trabajando, estos factores irán cambiando. Acá tenemos un esquema de micropropagación en especies forestales que se ha realizado con el Centro de Bio y Nanotecnología. Tenemos la especie o la planta madre de la cual nosotros somos capaces de extraer ciertos elementos, ya sean hojas, frutos, semillas, flores, esquejes como tal, y estos son introducidos al cultivo de tejidos mediante secciones uninodales o moninodales. Pueden sacarse meristemos, pueden usarse flores, hojas, partes de la hoja, y dependiendo del proceso que vayamos a realizar podemos hacer el cultivo y enraizado hasta obtener una planta completa que posteriormente será aclimatada. Esa es la vía directa, y la vía indirecta, que está por acá abajo, donde tenemos las secciones de tejido somático, tallos adventicios, embriones, callos, el cultivo de células y protoplastos, embriones somáticos y, bueno, posteriormente podríamos sacar hasta unas semillas sintéticas. Todo esto son los procesos tanto directos como indirectos que las plantas y la totipotencialidad celular nos permiten realizar. Acá tenemos otras de las aplicaciones que nos permite traer el cultivo de tejidos. Acá observamos cómo es un proceso de microinjerto. En este caso se está injertando un jacaranda morado, o digo un jacaranda blanco en un jacaranda morado, ¿no? Y lo bueno de hacerlo esto es que estamos ahorrando tiempo, estamos ahorrando espacio, y posteriormente estos injertos van entrando al medio de cultivo, como también podemos utilizar el medio de cultivo o el cultivo in vitro para hacer diferentes procesos, ¿no? Del crecimiento de semillas y partes de la planta. Dentro de las fases de la micropropagación tenemos varios procedimientos. El que ha ido detallando las fases más importantes de la micropropagación es en este caso Murashige. En 1974 él ha definido 4 fases de cultivos, siendo la primera el establecimiento de cultivo, en donde se saca una parte de la planta y esta debe ser posteriormente introducida al medio nutritivo, donde se va a realizar el proceso de multiplicación, y luego debe ir a condiciones asépticas en medios estériles. En la parte superior tenemos una imagen, en este caso es el cerezo, y se está haciendo una desinfección con formol. En la parte inferior tenemos otro tipo de desinfección que se hace con hipoclorito de sodio, y se están colocando algunos explantes, algunos trozos de aloe vera, ¿no? Y esta desinfección sirve para matar cualquier tipo de patógeno y posteriormente ingresarlo a condiciones asépticas que va a tener tanto el medio de cultivo como la cámara donde van a estar estos explantos. La segunda fase se llama multiplicación, donde el explanto se encuentra en un medio de cultivo con todo lo necesario para poder crecer. Le estamos dando como un multivitamínico para que las plantas puedan desarrollarse, sobre todo hormonas vegetales, hormonas de crecimiento, y dependiendo de eso se van haciendo algo llamado subcultivos. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se va extrayendo un meristemo y posteriormente cómo esos meristemos van desarrollando nuevas plantas, van creciendo y van multiplicándose. Por ejemplo, en el frasco que se encuentra en la parte de la derecha teníamos 5 explantos y el proceso de multiplicación fue tan bueno que de esos 5 explantos podemos sacar otros 5 o 7 o 10 dependiendo del medio de cultivo y el protocolo que se haya utilizado. Luego, en la siguiente fase de la micropropagación tiene que ver con lo que es el enraizamiento, y es necesario
para poder sacarlas estas plantas y tener un cultivo adecuado de ellas, generar una especie de raíz. Sabemos que estas raíces no son funcionales, pero posteriormente con los siguientes procesos haremos que se vuelvan funcionales. La inducción de estas raíces se produce modificando ligeramente las características del medio de cultivo, adecuándolas para la generación de raíces. Entonces, el medio que utilizamos acá es diferente, se utilizan otro tipo de hormonas que son del grupo de las auxinas. Acá podemos observar cómo gracias a las auxinas van generando un número de raíces y aquí ya tenemos una planta que está lista para entrar a la siguiente fase, que es la aclimatación. Acá tenemos la última de las fases, que es la aclimatación. Esta puede dividirse en dos partes dependiendo de la rusticidad que pueda tener la planta. Algunas necesitan hacer una preaclimatación, como ustedes observan en la parte superior de la izquierda, donde se utilizan algunos elementos que son estériles, puede ser perlita, vermiculita, cascarilla de arroz, etcétera, etcétera. Y debemos darle ciertas condiciones de humedad, porque en el frasco se encontraban a 100% de humedad relativa y ahora están en otras condiciones dependiendo del ambiente donde se encuentra. Entonces, algo muy sencillo que se usa, como ven en estas dos imágenes, es utilizar plásticos e irlos tapando, destapando, tapando, destapando, y posteriormente irán generando nuevas ceras y esta cera protege a la pérdida de humedad de las plantas, ¿no? El acondicionamiento al nuevo medio exterior se efectúa tiene que hacerse cuidadosamente utilizando ya sean invernaderos, ya sean recipientes de plástico, etcétera, etcétera. Y tiene que hacerse muy cuidadosamente porque esa es la parte más crítica de la micropropagación, donde algunas plantas mueren por el proceso de deshidratación, no aguantan el cambio, hay un choque osmótico, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos al tratar de mantener las características de las plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, un aguaimanto o uchuva, acá tenemos unos cerezos y acá tenemos unos cítricos, ¿no? Que son una especie de limones, y cada uno con sus características y demandas según la especie. Y con esto hemos terminado las fases de la micropropagación y algunos detalles generales. Sigan con nosotros para el siguiente curso.